simplemente imprime pánico. Y de eso se trata, imprimiendo pánico hoy día. ¿Cómo estamos, Jeffrey? ¿Ya? Eh, Todo bien, todo bien. ya. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de imprimiendo pánico? Imprimiendo pánico se refiere a que el periodismo, desde siempre, como base, siempre necesita vender. Y el escándalo y las cosas que causan revuelo son siempre el éxito para ellos. Recordemos cuántos escándalos han sucedido y que han sido un éxito mediático. Recordemos incluso a cineastas fingiendo por radio que nos estaban invadiendo los aliens. Y fue todo un éxito No, también. eso fue por radio, si mal no Por recuerdo. radio, pues un cineasta que lo hace por radio, claro. Sí, sí, sí. Entonces, sabemos, Sucedió también en Perú cuando hicieron esta noticia de una vampira. Justamente fue en Ica. Sarah Helen, para ser exactos. Así se Sarah Helen. El turismo les convino. Por supuesto, salieron unos tours inmediatamente para la provincia de Pisco, donde está el cementerio. Sí, sí, bueno, Sí, por una bruja, cosa curiosa. también lo pueden. Sí, 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 sí. sí, es siempre entonces es ese periodismo el que se alimenta es el periodismo de ese tipo que se alimenta de todos estos, todos estos escándalos y todas estas situaciones que, bueno, pues les dan rating, son llamativos, pero en la situación actual ya no estamos hablando de algo tan, a ver, un momentito, esto sea esto. Ya no estamos hablando de algo tan simple como solamente ganar rating. Ya no estamos hablando de algo ah, tan de mercado, ¿no? Ahora estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de... ¿Me escuchan bien? ¿Todo Sí, bien? perfecto, Ok, perfecto. ahora sí. Ya no estamos hablando ya no estamos hablando de simplemente rating o cuánta gente me escucha más o cuánta gente me ve más. No, estamos hablando de sociedades que se encierran y que son obligadas a perder sus derechos. Esto sucede, eso está sucediendo. Es la prensa la que alienta los confinamientos, el quédate en tu casa, tú eres el culpable, tú eres el que ha desatado la pandemia, tú eres, tú eres y tú eres. Pero no, ellos nunca. Hemos visto cómo la gente se muere sin frazadas, o sea, en una situación como la actual, en unos hospitales donde ni siquiera tienen frazadas. ¿Por qué? Preguntémonos. Bien, Jeff, ahora sí, ya estamos, ¿ok? Sí, estamos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta prensa que imprime miedo? ¿Escuchas, Jeff? Te escucho ahora, te perdí por un momento. Ya, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de imprimiendo miedo? Pues es una técnica que la prensa siempre la ha usado, ¿no? Antes de esta farsa pandémica teníamos el pánico del calentamiento global, ¿no? Que en 3 años iba a destruir el mundo. Recuerdo en el año 2000 con la película de Al Gore, diciendo que los océanos iban a aumentar 2 metros en altura y toda la costa iba a desaparecer el Callao, iba a desaparecer Hilo, iba a desaparecer New York, iba a desaparecer Florida.
Se hizo una película, ¿no? 2012 creo también. Varias películas. Y mira, no pasó nada, solamente fue la prensa, la mala prensa. Y lo más interesante ahí es de que los últimos programas periodísticos traían científicos, y no uno, sino traían dos, tres científicos, los presentaban como expertos en la materia, esto va a pasar, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, y no pasó nada, ¿no? Tal cual está sucediendo ahora, ¿no? En alguna medida, no es apocalíptico, pero sí es apocalíptico la supresión de derechos. Eso sí es realmente apocalíptico. No, que no ha Sí. pasado nunca, ¿no? ¿Cómo Eh, estás, Alexander? ¿Qué nos dices tú? ¿Qué opinas al respecto? bueno, en principio hemos visto una restricción de derechos como no se veían, pues, al menos en el país, desde la época, pues, del terrorismo, ¿no? Con las famosas cuarentenas por los motivos que conocemos o los que vivieron en esas épocas, conocemos quizás mejor, ¿no? Sin embargo, el contexto es completamente distinto y me parece hasta anecdótico cómo las personas se dejan suprimir las libertades a tal punto que se han creído justamente lo que difunden los medios de comunicación, de que la responsabilidad de lo que está pasando en este país y en buena parte del mundo es por culpa de ellos mismos, ¿no? Como si uno no tuviese la necesidad en principio de salir a trabajar, ¿no? En un país como el Perú, donde más del 70% de su economía es informal, ¿no? Que no tienen un empleo, sino que viven por lo general al día a día, pedirles que se queden en su casa, ¿no? Como un mensaje público nacional, quédate en casa, eso ha sido interiorizado a niveles, creo yo, pocas veces vistos en nuestro país, ¿no? Ha sido efectivo. No obstante, ¿cómo le pides que se quede en casa pues a alguien que no tiene con qué comer, ¿no? Y en mis círculos más cercanos, yo desde el inicio de las restricciones, cuestioné esta medida, ¿no? Porque nos planteaban una dicotomía, según ellos, una dicotomía, ¿no? Ponían de un lado, esto se hace para proteger la salud, para proteger la vida. Entonces decían, tenemos que quedarnos en casa para proteger la vida. La economía no importa, ¿no? Primero la vida. Nos ponían este dilema, este falso dilema, ¿no? Cuando nunca ha sido así, a mi modo de ver, ¿no? Es precisamente todo lo contrario. Para que existan buenos hospitales, buenos implementos médicos y todos los recursos que son necesarios para afrontar un problema como el que estamos teniendo, se necesita de una economía saludable, ¿no? No tenerla es justamente va a ocasionar, como está ocasionando, ¿no? Un desastre muchísimo mayor. Y puesto en ese contexto, ha sido muy irresponsable decirlo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, este dilema nunca debió existir, ¿no? Debieron tomarse medidas mucho más eficientes. Yo te decía en interno, ¿no? Que desde mi especialidad, la regulación, en el derecho, ¿no? Uno de los principios que determina si se debe regular o no determinada conducta es que se tiene que tener de alguna manera alguna información certera de que los beneficios de la regulación son superiores a sus costos. Si tú no pruebas eso con los estudios de impacto regulatorio serios, de que tu intervención va a generar mayores beneficios a los costos de esa medida, tú no puedes regular, no debes regular, porque los efectos van a ser completamente contraproducentes. Y casualmente, a mi modo de ver, es lo que ha pasado en este momento y lo que nos está pasando, ¿no? Sí, lo interesante es de que la regulación continúa y están obligando a muchas empresas formales a trabajar al 40 o el 30%, y eso es imposible, ¿no? Si dices a un restaurante, por ejemplo, vas a trabajar a 40%, que decir de que tienes que despedir a parte de tu personal, parte de los empleados,
pero los costos fijos siguen presentes. No tienes que pagar agua, luz, los impuestos que no te los van a perdonar, Alquileres. alquileres y luchar contra el Estado mismo, porque tienes otra espada de Damocles sobre tu cabeza, que es el Estado que con la excusa del COVID puede entrar a tu casa, puede entrar a tu restaurante, romperte la puerta y meterte preso inclusive. O sea, te puede Sí, detener. O sea, sí, es cierto. que tu aforo es 10 personas, te han dicho ya, tú solamente vas a trabajar al 50%, puedes tener 5. Y por ahí entra una más 6 y dices, ya, pues me voy a ganar estos centavitos, pero estamos seguros, lo voy a poner en la esquina. Viene la policía, rompe la puerta, te lleva preso a ti y a todos tus clientes. A eso hemos llegado. Totalmente, cosa que es totalmente ilegal. Ni siquiera esto, como tú mencionabas, en la época del terrorismo, en la época del terrorismo había estado de emergencia, pero no se suprimió el derecho básico de la libertad de empleo. Es más, Ah, ok, decía, ok. sal a trabajar, todo tiene que estar normal. Y en la Sierra Central, donde la agricultura es de subsistencia básicamente y lo que puedes lo llevas a la feria del domingo, el ejército estaba presente ahí asegurando el traslado de la mercadería para fomentar el comercio. Ahora ha sido al revés. Nadie comercia. La producción de los valles interaninos perdida e inclusive en este momento no pueden sacar, no pueden salir. Tengo algunos contactos en la selva y dice que la policía no los deja salir. Están ahí con los controles. Bueno, y pequeños agricultores nunca han podido sacar su papaya, la piña, Valle de la Convención, la cosecha arruinada. Y ahí podríamos tener un problema serio ya de hambre, de morir de hambre, cosa que nunca ha pasado en América, en este continente, porque es un continente muy rico. Pero mira, ahora un gobierno lo puede hacer. O sea, lo está haciendo prácticamente porque todavía no nos dejan trabajar. Bien, hoy día hemos visto que, por ejemplo, en el sur de Perú, en Tacna, ya se abrió las salidas que van por la Panamericana. Pero mucha gente lo compartía como diciendo, ¿cómo es posible? Ya no están. Ah, ciérrenlo, por favor. Están entrando. ¿Están entrando quién? Sí, es un derecho, pues la libre circulación. Seres humanos, personas que están circulando, oye, regresando a su tierra, regresando a su pueblo. ¿Cómo está esta situación por Ica, Alex? Bueno, nosotros somos una de las regiones que todavía mantiene las restricciones para el transporte interprovincial, ¿no? Esto quiere decir que uno no puede tomar un bus y dirigirse a Lima, por ejemplo, ¿no? Esto está prohibido todavía porque, según el Ministerio de Salud, todavía tenemos la categoría de zona roja a nivel de infectados. Somos una de las regiones que al principio no tenía este crecimiento exponencial de las infecciones, ¿no? Como sí pasaba en el norte o en la selva. A nosotros nos está pasando ahora en mayor medida y estamos con este tipo de restricciones a las libertades, ¿no? Y lo curioso es que, bueno, creo que el gobierno ha sido eficiente y los medios de comunicación también en asustar lo suficientemente a la población, al menos a los que tienen empleo formal, quizá, pues, ¿no? Para que se queden en su casa y critiquen a todo aquel que en el libre ejercicio de sus derechos decide salir, ¿no? Porque tiene que hacerlo. Claro, aquellos que son informales, hace rato que no respetan los controles, ¿no? La misma policía aquí en la región e incluso los militares ya no están ejerciendo el control como lo hicieron al inicio de las regulaciones, ¿no? Porque han entendido que es inútil, es completamente inútil. Y siendo esto así, uno podría entender, pues, en algún contexto, que estas medidas restrictivas se hubiesen hecho, bueno, bajo el supuesto negado de que hubieran funcionado, pero no funcionaron al inicio, no funcionaron ahora y no van a funcionar a mi modo de ver. Entonces, ¿qué sentido tiene arruinar en términos económicos al país, llevar a pobreza a un número incalculable de personas bajo el supuesto de proteger la vida cuando no han protegido nada a raíz de los resultados, quiero decir, ¿no?
por cuanto han habido medidas regulatorias, como Jeff ha mencionado, ¿no? Que han sido un completo absurdo y lo siguen siendo. Por ejemplo, cito un dato nada más. En cuanto a la carencia de oxígeno que se dio en principio en una parte de la selva, Iquitos para ser específico, todavía por el mes de febrero ya se sabía que había carencia de oxígeno, Lima, o no hicieron nada para que Lima resolviera eso desde esa fecha. Entonces, esperaron a que la ola se lo lleve encima a todos para recién reaccionar. Cuando uno investiga por qué hay carencia de oxígeno, termina descubriendo que es por una medida regulatoria del MINSA. ¿Qué pasa? Que el MINSA había establecido que los productores de oxígeno tenían que garantizar una calidad que esté por encima del 93%, pedían casi del 99%. Bueno, y ese nivel de calidad solamente dos laboratorios, dos plantas de oxígeno lo pueden producir, que son transnacionales, ¿no? Con eso se tumbaron a toda la competencia local. A raíz de la falta de oxígeno en Lima, ahí recién, no lo hicieron cuando Iquitos tuvo el problema. Cuando Lima tuvo el problema, redujeron a los niveles normales, que en el mundo es 93% de calidad suficiente para que una planta pueda producir. Entonces, ¿qué quedó demostrado? Que el problema nunca fue del mercado, nunca fue de los ciudadanos, del empresario. No fueron ellos los que artificialmente inflaban, como dicen algunos, los precios, ¿no? Sino es que la propia regulación hace que exista carencia de servicios básicos, como en este caso el oxígeno para el país, ¿no? Y lo han liberado solo, dicen, en tanto dure por un año, si no me equivoco. Después volvemos a lo normal, me En, ter- imagino. en términos económicos, los monopolios solo se forman por regulación estatal. Y es exactamente lo que tú has explicado. Sacaron del mercado por medio de una norma a toda la producción local y se lo entregaron a una transnacional. Pero en el caso específico de Iquitos, ¿no? Prácticamente de toda la selva de Perú, no hay vías de comunicación terrestres. En Apucalpa hay una carretera, pero al cerrar los puentes aéreos a Mm. Iquitos y luego quebraron las aerolíneas, Iquitos se quedó completamente aislada. Y la medicina viene de la costa hacia Iquitos. Se quedaron sin medicinas. Sin medicinas. Mira, si hubo carestía de medicinas en la costa, imagínate en Iquitos. Hubo carestía inclusive de alimentos en Iquitos, según lo que me comentan. O sea, lo que se hizo fue una cuarentena salvaje, totalmente salvaje, ¿eh? Es la única forma que se puede describir. Comparable con China, a ese nivel, ¿no? Así de estricto, así de violenta, diría yo. Intrusiva, además, ¿no? Violenta. Claro, ¿cómo vas a aislar una comunidad de la Sierra de Perú donde viven 500 personas, donde dependen de la feria dominical o la feria sabatina para comprar los artículos de primera necesidad, además de vender ellos sus pequeños productos? Esa gente se quedó sin comida y luego el Estado les está llevando su canasta. O sea, ya deben estar con unos niveles de desnutrición Mm. eh, bien altos. Ujú. Felizmente está trabajando en ello. Bien, nos contaba él que desde el punto de vista de la regulación, esta regulación ha sido de lo más bestial, lo más terrible, comparado solamente con China. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuál crees tú que es la forma que debe actuar el Estado desde el punto de vista de la regulación? A ver, en principio creo que no fueron suficientemente serias las medidas que se adoptaron para un contexto de esta naturaleza, ¿no? No tuvieron, creo, el sustento suficiente para determinar los reales efectos de restricciones de esta magnitud, ¿no? Y bajo ese contexto, los resultados son precisamente los que tenemos, ¿no? Somos uno de los países que haya gastado muchísimo más digamos, que a nivel de Latinoamérica para afrontar la crisis. Estamos hablando más de 100.000 millones, imagínate, y no tenemos ninguna relación de éxito con relación a la gestión a nivel
de contagios, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Ya la última vez que revisé la data estábamos por ser el quinto país en el mundo con términos de contagios, ¿no? Siendo así, lo que se correspondería hacer, ¿no? A mi modo de ver, es justamente eh, tratar de tumbar todas las medidas regulatorias en la mayoría de los casos del propio Ministerio de Educación, de Salud, perdón, que restringen la oferta de servicios, ¿no? Y esto se pudo haber hecho antes con el tema de las mascarillas, permitiendo la libre importación, liberándolos de impuestos, con el tema del oxígeno, que lo hicieron tardíamente, ¿no? Pero hay todavía situaciones con el tema de medicamentos que en algún momento, como lo hemos visto, ¿no? Han estado en escasez, y algunos todavía, ¿no? Cuando se le echaba la culpa de nuevo al mercado, salen cifras que dicen que el principal comprador de medicina en el Perú es el Estado, ¿no? Más del 70%. Entonces, ¿de qué concentración de los privados están hablando? ¿No? Si es el propio Estado el que concentra la mayor cantidad de medicamentos porque los compra directamente, ¿no? Entonces, bajo esa data, creo que habría que ser un poco más, digamos, honesto con la información y decir, pues bueno, nos hemos equivocado. Y claro, sin embargo, ahora vamos a tomar las medidas que correspondan, dando todas las libertades al sector privado para, en temas de salud, no pasar por los eventos que hemos pasado, y en temas económicos, que es lo más urgente en este momento, y lamentablemente, como tú bien has señalado, no se habla de esto como si fuese importante en su real magnitud, ¿no? La economía está destruida, porque no cabe otro término. Solo en Lima más de 2.7 millones de personas se han quedado sin empleo, de acuerdo a las últimas datas que he revisado, y dictar protocolos de seguridad para los diversos sectores que en realidad en la práctica resultan insostenibles en términos financieros, no va a ser sino más que agravar las condiciones. Ya ha llegado el momento de que dejen que los ciudadanos sean ellos los propios responsables de su salud, y que estoy convencido los vamos a cuidar y asumiremos los costos que tengamos que asumir, pero que nos permitan de una vez por todas desempeñar nuestras actividades con normalidad. Porque el mismo presidente lo ha dicho, ¿no? En una declaración que he visto el día de hoy, ¿no? Al final todos nos vamos a enfermar. Y si esto es así, ¿qué sentido tiene continuar con medidas restrictivas como las que estamos viendo hasta el día de hoy, ¿no? Esa es mi opinión, estimado. Excelente, Alexander, sí. Sí, por tratarse de una gripe, todo el mundo se va a enfermar, pues, ¿no? Bueno, hay un porcentaje que puede ser el 20% que es inmune al virus, pero después todos los vamos a tener y te vas a curar. A algunos les va a ir peor que a otros, pero como tú mencionas, esta cuarentena salvaje ha hecho que mucha gente se preocupe al verse en la disyuntiva de no poder salir a trabajar y no poder traer comida a la casa, imagínate. Eh, y eso pasaba en toda Hispanoamérica, que no había comida. Y luego las escenas desgarradoras en Perú de gente yéndose caminando a su... Ah, no, eso. Caminando. Esa Eso no tiene nombre, de los verdad. días sí te afecta la salud y la secuela es para siempre. Pero el gobierno bien tranquilo, más los burócratas que se dedicaban a insultar tanto en las redes como en público, ¿no? Quédate en tu casa, quédate en tu casa, pero bueno, tú tienes un buen salario o tú tienes un salario, tú te puedes quedar en tu casa, tú puedes quedarte en tu casa un año y no Sí, te... esa es la prensa la que nos ha metido eso por todo lado y la que te acusaba por salir con tu hijito caminando o con la pelota jugando de irresponsable. Estás jugando con la pelota. Esa es la prensa que te prohíbe vender tu papita con huevo. Esa es la prensa a la que nosotros le decimos, ya, déjennos en paz. Y justamente también que esa prensa nunca habla mal de los burócratas, estos burócratas que nos hacen leña. Ayer cambió el Consejo de Ministros, cambiaron Premier, cambiaron todo. Y hoy día ya empezaron a demoler a uno, al ministro de Trabajo, por un tema que ha sido trending.
Un tema Sí. supuestamente de un chat que ha tenido que tiene tintes totalmente racistas. Pero bueno, lo serio es que nos fijamos en el tema de la señora que es Kirla, me parece, la señora que es ministra del Ambiente, y hay una inconsistencia que pareciera ser que la señora ha mentido, pero es algo que está ahí mismo en su currículum vitae. Ella dice que ha sido asesora legal de una institución y del año 89 al 92, 2 años, 3 meses. Ella dice eso, asesora legal. Mm, Alexander, tú sabes, asesor legal es un abogado, ¿no? No es... Bueno, ella se gradúa en el 92, en la segunda mitad del año. Pero ya del 89 al 92 ya era asesora legal, o sea, ella figura dentro de su trabajo como asesora legal, del 89 al 92, pero recién se gradúa de abogada del 92. Esto configuraría algo de todas maneras, nuestros expertos ya lo irán viendo, pero lo vamos adelantando porque esta es una de las primicias que tenemos aquí en Horas de Lucha. Alexander, tus últimas palabras ya para despedirnos. Gracias por habernos acompañado esta noche. Nos ha nutrido muchísimo lo que nos has dicho. Eh, Bueno, Yo quería hacerte una pregunta, Alex. sí, 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 te escucho. Yo, esta normativa del Estado, ¿tú la consideras que es anticonstitucional? Porque viola los derechos básicos de la población, ¿no? La libertad a trabajo, la libertad de producir riqueza, la libertad de circulación, la libertad de culto. ¿Qué otra más? Yo creo que también por ahí de taquito puedo decir que hay la libertad política y la libertad a la libre expresión, ¿no? Porque de alguna forma ha habido represión a las voces como tú y como la mía que decíamos, oye, esta cuarentena es salvaje, nos va a destruir, va a causar muertes, tal cual ha sucedido. Bueno, los efectos van más allá de los muertos que vemos, ¿no? Hay una lectura interesante, ¿no? Cuando uno se concentra y se enfoca solamente en un sector, para este caso el tema del COVID, nos olvidamos del resto, ¿no? Como si las otras enfermedades que han dejado de ser atendidas no existieran, ¿no? Y es Exacto. por eso que hay una gran cantidad de muertos que en el Perú se están dando y que dicen, bueno, no sabemos de dónde sale. No, ¿Cómo, cómo, todo, cómo- cómo- todo, todo es COVID, ¿no? SIDA, diabetes, Sí, sí, sí. COVID, Y- listo. entonces, y eso con eso contribuyen de nuevo al miedo a la población, ¿no? Pero los muertos que no vemos son los que al final representan las consecuencias de medidas equivocadas que desde el primer momento se dieron. Ahora, en cuanto a la interpretación, si son o no medidas constitucionales, bueno, definitivamente tendría que plantearse la acción, un habeas corpus, unas acciones constitucionales para que sea el organismo, en este caso el Tribunal Constitucional, el que emita su pronunciamiento. Lo que sí es cierto, más allá de las potestades que tenga el Ejecutivo, a raíz de las consecuencias, es que este gobierno, a mi juicio, ha cometido unos errores que deberían ser imperdonables, ¿no? Y para el tema que estamos tratando, la prensa no lo vislumbra así, ¿no? A tal punto que replican encuestas que dicen que tenemos, según la percepción de los peruanos, ¿no? La gestión gubernamental del Ejecutivo, estamos hablando de más de un 60% de aceptación, y eso no puede ser cierto, Eso es por una simple razón, ¿no? No hay forma de que personas que han vivido la tragedia, que todavía seguimos viviendo, no expresen su verdadero sentir. Pero claro, de ahí te enteras cómo se hacen las encuestas y te das cuenta que son, pues, este, unos mecanismos y toman una forma de hacerlas que son alucinantes, ¿no? Sin ningún rigor estadístico. Y bueno, lamentablemente la prensa contribuye con eso, ¿no? Y claro. debería ser distinto, ¿no? La prensa ha hecho mucho dinero durante estos
4 meses de pandemia. Como tú anotaste, se han gastado 100.000 millones de soles, 100.000 en 4 meses. O sea, el dinero ha ido a alguna parte y hay nuevos ricos. Eso es definitivo. Sí. Hay nuevos ricos y quieren seguir ganando dinero, por eso van a alargar la cuarentena, si es posible, hasta el año 2030, porque Hasta donde aguante. se ha creado un mercado dentro de todo este espectro, o un submercado, ¿no? Donde el gobierno es el que suelta el dinero y se va a unas solas manos o a un grupo económico específico, ¿no? Que deben ser los proveedores del Estado. Como sucede también en una economía de guerra, ¿no? Es siempre Sí. se crea toda una estructura y Sí, por gente que... eso los estados de emergencia que relajan todos los mecanismos de control justamente de los recursos públicos, siempre tienen esa característica, ¿no? A tal punto que la Contraloría, de acuerdo a la última data que revisé, decía que en este periodo los niveles de corrupción aparentemente, ¿no? Se habían incrementado en 700%, ¿no? En el Perú. Así que yo les decía a mis amigos, bueno, quédate en casa, bueno, a la gente que se está haciendo rica en estos momentos, gracias a eso, le gusta que te quedes en casa, ¿no? Tú no te has dado cuenta. ¿Y sabes cuándo se comienzan a dar cuenta? Cuando, y esto es experiencia de algunos amigos cercanos, ¿ah? Cuando la empresa inmobiliaria donde trabajan resuelve su vínculo contractual, ¿no? Porque no hay forma de que le sigan pagando cuando no hay ingresos, ¿no? Y recién ahí hacen la reflexión y me dice, oye, tenías razón, ya me afectó, me he quedado sin trabajo, ¿no? Pero no hay que esperar eso, ¿no? De una vez, la gente tiene que decir y manifestarse para que esto termine, ¿no? Ya esto es insostenible. Insostenible, sí. Así es. Bueno, estas son horas de lucha. Muchas gracias, Jeff. Muchas gracias, Alex. Gracias por habernos seguido esta noche. La gente de Facebook, la gente de Instagram. Muchas gracias, amigos. Gracias. Estas son horas de lucha. Chao. Chao, gracias. Stop recording. Salió muy bien, ¿ah? Sí, stop recording, Jeff. Sigue grabando. Salió muy bien. Ah, Sí, ¿no? Creo que las ideas creo que salieron bien. Salió sí, salió fluido, felizmente. Y en Instagram también, ¿ah? Pude